Ninguno ignora todo, ninguno lo sabe todo, por eso aprendemos siempre. Esta es una de las primeras frases que leí entrando a la normal superior y es una frase que quiero recordar por el resto de mi carrera y durante mi vida docente. ¿Cómo fue para mí mi primera experiencia con las planeaciones? No voy a mentir, no fue fácil, fue muy frustrante. Yo soy una persona muy visual y no había tenido la oportunidad de ver una planeación hecha por una profesora o un profesor que ya planeé con la NEM, que era justo como se nos estaba pidiendo a nosotros por parte de nuestros profesores, y presentaba una complicación extra. Ninguno de mis dos titulares me había dado algún formato para trabajarlo y me dijeron que podía adaptarme al formato que me dieron en la escuela. Gracias a Dios tenemos una profesora que nos permitió utilizar un formato que ella diseñó, que es para mí perfectísimo para poder entender la nueva escuela mexicana, entender todos los momentos de la planeación y poder lograr una clase eficaz y fácil de comprender tanto para el maestro como para los alumnos. Al inicio para mí fue muy complicado poder comprender los momentos y las fases y cómo tenía que adaptar o qué actividades tenía que adaptar para que pudieran cumplir con lo que se propone cada momento. Tuve que leer muchos, tuve que ver muchos videos, en mi desesperación hasta me metí a TikTok, pero la persona que más me ayudó a comprender todo este tema fue mi mejor amigo, con el que voy a estar siempre muy agradecida, porque ya al momento de que él me explicó todo, los dos aprendimos mucho, porque él al momento de ir explicando como que también él iba captando y pensando en actividades, y yo pensando en actividad, y luego le decía, tú puedes hacer esto, y él me decía, oye, tú podrías hacer esto con tu tema. Entonces, lo que más me gustó de la planeación fue que a pesar de todo lo complicado que fue al inicio, al momento de que muchos empezamos a agarrarle ahí como el rollo, empezamos a ayudarnos a pensar en actividades, a pensar cómo podían hacerle, o sabes qué, te convendría un poquito más hacer esto les llamaría un poquito más la atención. Y es algo que me da mucho orgullo porque se sabe que a veces los profesores son un poquito celosos con su trabajo y totalmente respetable porque es algo que cuesta mucho, que no es nada más como bajarlo de internet y ya. Entonces me dio mucho gusto ver que el salón se unió para poder progresar con nuestras planeaciones y todos nos agarramos de la mano y dijimos, para adelante, nadie se nos queda atrás. Al momento de hacer mi primera planeación cometí muchos errores, pero son errores que yo misma iba captando e iba modificando porque mientras iba avanzando en mi planeación decía, ¿sabes qué? Esta actividad queda mejor para este momento que para este momento, puede ayudarles a tener una mejor comprensión del tema, etcétera. Entonces yo misma iba corrigiendo. Algo que sí procuré bastante fue desde un inicio tener uniformidad en toda mi presentación porque sé que eso para mí, que soy una persona muy visual, me va a ayudar también como a tener más acomodadas mis ideas y pues obviamente es mejor presentación para las personas que puedan llegar a ver mi planeación. Eso también fue como un plus que se me reconoció por parte de mis titulares. Al momento de presentar mi mejor planeación, no tuve tantas correcciones como creí que iba a tener. Fue más que nada detalles como por ejemplo el tipo de evaluación, que eso sé que es un área de oportunidad que tengo muy grande, porque en ese momento no entendía muy bien todavía el concepto de cómo evaluarlos, qué herramientas podía utilizar y casi todo lo hice por observación directa y yo sé que hubo muchas actividades en las que pude evaluar correctamente el desempeño de los chicos con una escala, con una lista de cotejo, con una rúbrica, pero en su momento no sabía todavía cómo utilizarlas o cuál se adaptaba mejor para el tipo de actividades. Ahorita siento que ya tengo un mayor conocimiento de eso, sin embargo es algo que voy a seguir trabajando, así como medir los tiempos de clase. Por lo mismo de que tenía grupos muy diferentes al momento de hacer las actividades, con unos o me sobraba mucho tiempo o me faltaba tiempo, porque a veces, aunque eran actividades diferentes, un grupo tardaba 40 minutos en hacer toda la planeación o la secuencia didáctica diaria y el otro grupo se tardaba 2 clases en hacer la secuencia de un solo día. Entonces batallé mucho para poder organizar los tiempos al momento de hacer las demás planeaciones
porque por más que intentaba, no daba con los tiempos. Entonces siento que esas sí son dos cosas que tengo que trabajar bastante en mis planeaciones para pues lograr cumplirlas, no al pie de la letra, porque se sabe que es casi casi imposible, pero sí lo mejor que se pueda. Durante el curso aprendí bastante, muchas cosas, la verdad. Fue una de mis materias favoritas en este semestre, si no fue que mi favorita. Fue mi primer acercamiento a una planeación. Me gustó bastante conocer como todos los conceptos de la planeación y sobre todo de la nueva escuela mexicana. Algo que me ayudó mucho con mis titulares fue pues que ya entendí un poquito más la NEM y pues incluso uno de mis titulares se sintió con la confianza de decirme, ¿me podrías ayudar a checar mi planeación y ver cómo la puedo adaptar a la NEM? Y pues yo con todo gusto en lo que pude ayudarle y pude dar de mí fue de las únicas clases que a pesar de que hubo a veces muchas interrupciones, se aprovechaba muy bien cada clase. Cada clase aprendíamos algo nuevo y me gusta mucho la forma de trabajar de la profesora. Me gusta que se explaye mucho en darnos las indicaciones porque deja ver muy claras las cosas que debemos hacer y cómo lo debemos hacer, algo que a veces es confuso con algunos profesores. Me faltó aprender un poquito más de la evaluación, pero eso es algo que puedo aprender también como de forma autónoma, así como lo hice también con algunas cuestiones que a veces dudaba de las planeaciones o de dinámicas o cositas que me pudieran servir para mis clases. La experiencia de mi primera planeación fue muy caótica, pero al final siento que fue buena. Recibí muy buenos comentarios al respecto. No por eso digo que ya manejo al 100% las planeaciones. Sé que hay muchas cosas que tengo que mejorar y que voy a intentar siempre mejorar porque es algo que me propuse desde que entré a la normal. Y por eso comencé este video con esa frase, porque sé que de alguna forma siempre voy a hallar algo que aprender, tanto de mis compañeros como de mis profesores, hasta de los mismos alumnos que vamos a tener. Y aún así me siento muy orgullosa de mi primer planeación porque sé y soy consciente de que fue un trabajo 100% realizado por mí, que las actividades fueron hechas por mí y que es sobre todo que a mis alumnos les gustaron mucho. Entonces me voy muy contenta.